Hola, bienvenido o bienvenida a este poderoso webinar que llamamos Los 3 secretos para crear riqueza masiva con propiedad en el Reino Unido que inversionistas exitosos no quieren que descubras. ¿Por qué? Porque ellos piensan que al darte ese tipo de secretos van a tener más competencia y menos propiedad disponibles. Y esto hasta cierto punto es cierto, pero con una mentalidad de abundancia, de verdad es lo contrario. Antes de empezar, quiero adivinar algunas cosas que normalmente pasan o tienen en la mente las personas que vienen a este seminario. Este no es tu primer seminario para invertir en propiedad. Muy probablemente no lo es, porque si estás acá, estás interesado o interesada, estás buscando, educándote, básicamente buscando la manera de mejorar tus inversiones o empezar a invertir. Tal vez lo intentaste antes y no funcionó por algún motivo. Hay una parte del rompecabezas que no has podido lograr obtener o poner en su sitio y aquí lo estás buscando. Pero hasta ahora no te ha funcionado, pero no significa que no te va a funcionar. Tal vez otra cosa, que ves propiedad como algo que solo los ricos pueden hacer. Y esa es una mentalidad que hay que revisar, es una mentalidad en la que tenemos que trabajar para que la cambies, porque todo el proceso empieza desde allí, desde esa mentalidad y tus creencias que tienes. Tal vez piensas que el sistema está diseñado para mantenerte pobre. ¿Por qué? Porque has intentado trabajar, has intentado ahorrar, ponerte juiciosa, juicioso, y aún así parece difícil y no pareces encontrar una manera de romper ese círculo vicioso y no alcanzar tus metas o al menos no a la velocidad que lo estás buscando. Tienes un sueño de libertad financiera. Básicamente, si estás acá es porque tienes tu sueño de libertad financiera o ya lo lograste y quieres crecer más. Pero el 100% de la gente que viene acá es porque de alguna manera está utilizando propiedad para lograrlo o propiedad, inversiones en propiedad como una herramienta junto con otras para llegar a ese punto de trabajo. Entonces es importantísimo que tengas esto en cuenta. Ahora, para esta sesión, que nos vamos a demorar más o menos una hora, espero que no nos demoremos más, quiero que tengas unas reglas muy claras y que por favor las sigas. Sé que estás viendo esto, que estás solo en tu casa o en tu oficina y que nadie te está diciendo que lo hagas o te va a supervisar, pero todo eso es el punto de este proceso. En este proceso tú eres el que sabes si estás haciendo las cosas correctas o no. Es el que sabe si estás creando excusas o si estás permitiendo que otras actividades interrumpan tu proceso de progreso. Entonces, por eso te quedan estas reglas en esta sesión. Primero, apaga las distracciones. ¿Qué son distracciones? Ventanas, que son celulares, otros computadores, otras personas. Cierra tu puerta. Hazlo en un espacio donde tengas una hora de total calma y enfoque, que nada te vaya a interrumpir para poder que entiendas esto, porque es muy importante. Hacer una presentación de estas, un seminario de estos, toma tiempo. Para mí, por ejemplo, pensarlo, sacarlo de mi mente y ponerlo acá, de la experiencia que he tenido y ponerlo acá, darte ejemplos, todo eso tiene mucho tiempo. Entonces, valora eso, pero valora aún más tu tiempo y tus futuros, y tu futuro, tus objetivos, estaba pensando en inglés, tus objetivos futuros para que no sea con mucho de lo que haces, que es por ejemplo lo que hacemos, que es estar en YouTube y ahí darle al dedito para arriba, para arriba, para arriba, sin realmente hacer nada productivo y no poner atención. Entonces, importante que apagues esas distracciones. Abre tu mente. ¿Por qué? Porque si lo que te digo acá tú no lo crees, básicamente no va a servir nada a esta hora. Entonces, abre tu mente. Piensa en que sí es posible, pero no piensa en este momento en el cómo. El cómo vendrá después.
Pero lo importante y la base de todo este proceso es que tu mente no rechace lo que te estoy diciendo, la posibilidad de que estas cosas existen y que te pueden pasar a ti. Mucho más importante aún. Si tienes preguntas, lo que podemos hacer es agendar una sesión gratis de 15 minutos, totalmente gratis. No te vamos a tratar de vender nada para que hagas las preguntas de qué quieres hacer o de cómo funciona todo este proceso, de cómo funciona con respecto a tu proceso, y de esa manera puedes hacer muchas más preguntas y muy personalizadas, que es algo que te recomendaría y que mucha gente lo hace de hecho para poder discutir todo lo que tienen en mente en este proceso. Entonces, estas 3 reglas: apaga las distracciones, abre tu mente y preguntas, agenda una reunión conmigo si lo deseas, son muy importantes que las sigas para que tengamos un estándar y tú y yo nos entendamos y tú y yo valoremos todo este proceso. Yo valoro tu tiempo porque te estoy dando una información de muchísima calidad, educación de muchísima calidad, y te pido que valores este espacio al tener estas distracciones controladas, ¿vale? ¿Cuál es nuestro objetivo de hoy? Primero es mostrarte las estrategias más exitosas que están siendo usando al día de hoy. Esto no es teoría, esto es práctica, cosas que nosotros hemos hecho y cosas que están funcionando. No quiere decir que sea fácil, pero son estrategias que muchas personas están utilizando. Algunas personas las están utilizando muy malamente y otras personas las están utilizando muy bien. Entonces también es importante tener eso en cuenta y ser parte de los que la están utilizando bien. Ahora, no vas a encontrar estas estrategias explicadas de esta manera en otra parte. Por eso, muy importante que le pongas atención a este proceso, ¿vale? ¿Y a quién aplica esta información que tenemos hoy? Aplica a principiantes y aplica a personajes experimentados, inversionistas que están empezando y que ya van avanzados en este proceso. Entonces, es importante que lo tomes, lo apliques dentro de tu proceso y que sepas a ver qué sigue. Muy importante. ¿Por qué me deberías creer? Bueno, básicamente, mi nombre es Noel Cardona. Yo empecé desde cero cuando llegué a Reino Unido. De hecho, tenía 200 libras en el bolsillo y tenía una deuda que pagar para la que tomé para venirme para acá, para Reino Unido. Y supuestamente solamente me iba a quedar 6 meses a estudiar inglés, pero heme aquí después de casi 18, 19 años. Y durante todo ese tiempo, lo que hice fue, desde que empecé a trabajar en Reino Unido, empecé a invertir dinero en Colombia, en propiedad como tal, retiré a mis padres y luego de eso decidí que realmente no quería volver a Colombia, me quería quedar en Reino Unido. Entonces empecé a aprender a invertir en Reino Unido. Y ahora ya vamos bastante basados en el proceso, sabemos muchísimo todo esto, tanto que lo estamos aprendiendo, pero hemos aprendido de la manera difícil, equivocándonos, de la manera difícil en que hemos en algunos negocios perdido dinero, en muchos otros nos ha ido muy bien, pero hemos aprendido con el mejor de los profesores, que es la experiencia. Pero la experiencia, sin tener estos espacios que son espacios de reflexión para poder refinarlo y hacerlo mejor, para que reduzcas riesgo en tu proceso, es aún más valioso. Entonces, de esa es la manera como empecé. Como todo inmigrante, llegué acá a Reino Unido, me tocó trabajar en los mismos trabajos que hace todo el mundo, pero me enfoqué muchísimo en mejorar mis finanzas personales, a aprender de los negocios, a crecer, y afortunadamente hoy te puedo contar un poco esta historia de lo que estamos haciendo para que tú también lo hagas. No es un proceso que te va a resultar en 3 días, un mes, 2 meses, un año, se demora, pues yo llevo trabajando en esto mucho tiempo, pero al demorarse puedes sentar bases en las cuales tú como inversionista puedes crecer y crear algo para el largo plazo. Ahora, he ayudado a muchos otros a invertir exitosamente, te voy a mostrar unos ejemplos después en esta presentación, y he entendido específicamente y mucho para el mercado latino en Reino Unido cuáles son esos retos que estas personas tienen. Entonces, por ejemplo, un reto increíblemente es el inglés. Poder lidiar con todo este proceso que tiene que ser en inglés,
pero pues nosotros hacemos un espacio allí en el que te acompañamos y si hay necesidad de traducir, pues traducimos. Entonces, es mucha gente la cual hemos trabajado mano a mano para poder ayudarles a que entiendan todo el proceso, a que dejen los miedos, a que naveguen toda la complejidad que esto puede tener y que salgan al otro lado invirtiendo exitosamente. Como les decía, retiré a mis padres en propiedad. Esto es una de las cosas más bonitas que siempre diré que he hecho. ¿Por qué? Porque mi padre no terminó su bachillerato, mi madre terminó su bachillerato, pero no, ninguno de los dos fue a la universidad. Mi padre siempre tuvo unos negocios, fue sastre, tuvo discotecas, pero al final del día no planeó para un retiro financiero. Y pues mi madre se pensionó, pero pues con muy poco dinero. Y afortunadamente pude y planeé comprar propiedades para que ellos vivieran y recibieran renta y de esa manera retirarse y estar tranquilos. Entonces es una experiencia muy personal, muy bonita, de la cual siempre estaré orgulloso porque pues mis padres se ven beneficiados. Mi padre ya se fue, mi madre todavía está acá con nosotros y mi madre sigue tranquila a pesar de lo que me pase a mí. Va a tener donde vivir y va a tener sus ingresos mensuales. Entonces, creo que eso es parte, te lo cuento porque es parte también de probablemente lo que tú quieres hacer. Las personas que hablamos español, de nuestra eh, background latino, eso es una de las cosas que siempre queremos hacer, es ayudar a nuestros padres y a nuestra familia. Entonces, es muy bonito poderte contar eso. También he escrito muchísimos libros, ya van más de 10. Este es uno muy en línea con lo que vamos a hablar hoy. Conferencias, hacemos una conferencia más o menos al mes que se llama Invierto. En estas conferencias tú puedes venir por un par de horas y hablar y preguntar y conocer otras personas. Y hacemos otras conferencias también de educación para enseñarle a la gente a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque en el Reino Unido hay mucha regulación. La regulación es increíble, es una cosa de locos la cantidad de regulación que hay y cada estrategia que uses tiene un cajoncito con regulaciones para ella solita. Hay regulaciones compartidas, pero también hay otras regulaciones eh, que básicamente son específicas para cada estrategia. Ahora, uno de los proyectos que hicimos salió en la BBC. Probablemente lo has visto y si no, ya te voy a mostrar un pedacito. Pero es un proyecto que afortunadamente logramos mostrar y que es un proyecto que empezó de una propiedad muy dañada y que terminó muy bien. Fue un proyecto excelente, un proyecto que nosotros le llamamos internamente una moñona y ya verás por qué en un rato. Pero por estos motivos, porque ya lo he hecho, porque ya me he equivocado, porque ya he trabajado con gente a la que les puedes preguntar, porque puedes ir a mis propiedades y a las propiedades de otro que hemos hecho, por todo esto, porque estoy ahí en la práctica trabajando todo el tiempo, por eso me deberías creer, porque esto no es teoría, esto no es que cogí un librito y lo leía y te estoy mostrando, no, nos ha tocado duro, nos ha tocado duro, nos hemos encontrado con gente mala, con gente muy buena en términos de inversión en propiedad, gente que solamente quiere tu dinero y aprovecharse de ti, también gente que quiere ayudar, pero es importante que tú como inversionista, y siempre lo digo, como que sepas en qué te estás metiendo, ¿vale? Porque si tú le dejas tu inversión totalmente a alguien más y tú no puedes, aunque sea, chequear los puntos críticos de ese proceso, probablemente lo que va a terminar pasando es que o cometan un error o que te quiten el dinero. Y eso no es lo que queremos. Entonces, importante que tengas eso en cuenta allí para ese proceso. Esta es la entrevista con la BBC, la pueden ver aquí, por ejemplo, en Property Cash Flow, homepage, casos de estudio. Acá la pueden buscar y pueden buscar eso y pueden buscar otros videos de otros proyectos que estamos haciendo. Y es importante que lo hagas, de nuevo, ¿por qué? Porque al hacerlo aprendes, porque al ver estos videos sabes que es posible. Y lo más importante de cualquier emprendimiento que hagas es que profundamente
en tu cabeza sepas que es posible, que entiendas que es posible. No solamente creer que es posible, sino saber que es posible. De esa manera, tu cerebro deja de crear excusas y se pone a trabajar. Entonces, importantísimo que tengan esto en cuenta. Entonces, vamos a ver un poquito, lo voy a comentar. Mientras vamos, tú puedes ver el video completamente allá, pero solamente para mostrarte la propiedad, cómo estuvo. Eh, Como te digo, esta es la BBC, lo puedes ver acá. Y esta es la propiedad como estaba dañada, mira. El jardín completamente dañado, estaba completamente destruida esta propiedad. Se le habían robado todo internamente. Los radiadores, los cables eléctricos, la habían convertido en una propiedad de fábrica de drogas, de cultivos de marihuana. Como la pueden ver, estaba bastante rota, pero por el tipo de inversión que se estaba haciendo en esta propiedad o que se hizo en esta propiedad, pues estaba bien. O sea, no tenía problemas estructurales, no tenía problemas de humedad. La carcasa como tal estaba muy bien, que es de las primeras cosas que uno ve. Y pues muchas veces en estas propiedades uno toma la propiedad, la rompe, la vuelve así como está, o no tan mal pues, pero toca básicamente hacer de todo, cambiar el recableado, pintar, hacer plasterboarding, obviamente tocó limpiar toda esta basura que había quedado allí, hacer unos cambios estructurales, pero esto es una muestra de cómo cómo la propiedad está. Acá, por ejemplo, estamos en el segundo piso, vamos a ver, no creo que lo muestren. Eh, Así estaba de nuevo la propiedad bastante dañada. Esta es la propiedad como tal. Acá me están entrevistando a mí cómo se hace esta propiedad o cómo se está trabajando, los números como tal, y les quiero mostrar al final esta propiedad cómo queda, ¿vale? Entonces esta propiedad queda arreglada de esta manera. No se mostró, no se alcanzó a mostrar con todos los muebles y todo lo que se pone a estas propiedades, pero esto fue lo que se terminó de hacer. En esta propiedad más o menos se gastaron unas 100.000 libras, 90, 100.000 libras en reformas. Se compró en línea a 130.000 libras esta propiedad así dañada, y se reformó totalmente acá como la puedes ver. Y es una propiedad que hoy en día está generando un montón de dinero y que el inversionista básicamente sacó todo el dinero que puso. Y es una inversión de locos, es una inversión muy bonita. Aprendimos mucho este proceso. Acá está nuestro constructor que nos ayudó, Daniel, aquí está conmigo. Y acá estamos respondiendo las preguntas de la entrevista, pero es un proceso muy bonito de ver una propiedad tan dañada a convertirla a esto, y especialmente una refinanciación altísima con unas rentas altísimas que está dando también. Entonces, importante tener todo esto en cuenta para un proyecto de estos. Y la idea final con este seminario es que tú en algún momento llegues a ese nivel de alcanzar este tipo de reformas. Que todos trabajemos juntos, como que creamos una network de trabajo en el cual todos trabajemos juntos y todos los hispanohablantes del Reino Unido podamos hacer esto eh, en un ambiente pues de trabajo en el cual podamos eh, trabajar mejor, así como hacen los judíos se unen en un grupo y básicamente les va mucho mejor porque trabajan unidos. Y esto es lo que te quería mostrar. Aquí puedes ver la entrevista, pero pues no tenemos todo el tiempo para hacerlo. Esto es un ejemplo de por qué me debes creer, porque ya hemos hecho y son unos proyectos complicados, pero que hechos bien generan un activo de por vida. Como te comentaba, yo vine de Colombia más o menos con 200 libras en mi bolsillo, no tenía más y tenía un mes de renta comprado en la propiedad donde estaba y tenía que encontrar un trabajo para poder pagar la renta. Y afortunadamente lo hice porque fue muy estresante, pero eso fue hace mucho tiempo y se logró. Me di cuenta acá que no servía para ser empleado. Realmente yo soy de las personas que estoy pensando cómo generar ingresos todo el tiempo, cómo generar activos, cómo ser mejor cada día, cómo delegar lo repetitivo,
cómo crear sistemas, cómo crecer como emprendedor, como empleador y no al contrario. ¿Por qué? Porque simplemente soy yo. Yo soy una persona muy creativa y me he dado cuenta que la creatividad, con una buena creación de sistemas y delegación, con unas buenas finanzas, todo eso ayuda a poder crear empresa de alguna manera. Es súper complicado, es, eh, es estresante crear una empresa, pero básicamente el crecimiento que te da al final de todo proceso es una cosa maravillosa, precioso. Entonces a eso es lo que siempre voy y por eso te digo que prefiero ser mi propio jefe que trabajar para alguien más, ¿vale? Lo he hecho en el pasado, pero siempre me doy cuenta que puedo hacer mucho más y siempre quiero básicamente trabajar por mi cuenta. Eh, no sé si les ha pasado con sus padres, pero cuando le decía a mi mamá que quería invertir y crear mi empresa, siempre me decía que no corriera riesgos, que me quedara como empleado. Y es una mentalidad, viví a través de una mentalidad muy diferente, porque mi mamá siempre tuvo un empleo, mi papá nunca tuvo un empleo, siempre tuvo sus compañías o sus negocios, y cada uno pensaba diferente. Pero pues ninguno básicamente me decía no vayas a la universidad o no hagas esto, no hagas esto. Simplemente viví ambos y escogí cómo me gusta o qué es lo que me gusta hacer. Tal vez por eso tengo un poco de ambos, pero mi mamá en particular es una persona de muy bajo riesgo, de un perfil de muy bajo riesgo, que no le gusta tener problemas y que siempre quiere estar segura, tranquila y que ninguno de sus hijos tome riesgos. Entonces es algo, te lo cuento para que veas el tipo de mentalidad y programación que le dan a uno desde pequeño, que muy probablemente te pasó a ti también. Yo soy un ingeniero químico de carrera. Me gradué en Colombia. Si conoces la Universidad del Valle, vengo de allá. Y es una carrera que tiene que ver mucho con procesos, mucho con la generación de estandarización de procesos. Y eso increíblemente es muy útil a la hora de crear una empresa. También tiene que ver mucho con pensar creativamente para resolver problemas y esto también aplica muchísimo para una propiedad. Ingeniería química tiene que ver muchísimo con fábricas y resulta que una casa es una fábrica. Una casa tiene tuberías, una casa tiene tanques, una casa tiene aislamiento, una casa tiene equipos, electricidad y todo eso es una fábrica. Entonces hablaba yo ayer con alguien de que cada, eh, cada casa es una empresa, una fábrica pequeñita. Entonces eso me permite saber mucho de cómo funcionan cosas dentro del proceso para, por ejemplo, mejorar la eficiencia energética de una casa. Entonces, es una pequeña ventaja. No tengo una ventaja sobre los ingenieros civiles que estudian para crear casas, pero en sí la ingeniería como tal también me ayuda a entender muchísimas cosas del proceso. Ahora, cuando empecé quería mi libertad, pero no tenía ni dinero, ni contactos, ni conocimiento. Pero empecé a generar contactos, conocimiento y empecé a generar dinero. Y de esa manera mi libertad. Entonces, tú también lo puedes hacer. El asunto es que hay que ser paciente, el asunto es que hay que trabajar, ser juicioso con la plata, ser juicioso como tomas tus decisiones, crear tus bases y trabajar constantemente hacia eso. De esa manera es que se logra. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Ahora, decidí convertirme en un inversionista profesional en propiedad. ¿Por qué? Porque al retirar a mis papás en Colombia a través de propiedad, sin ellos nunca haber tenido propiedad a su nombre, eh, pues entendí que es una manera muy buena de hacerlo. No es la manera más rápida, no es la manera más fácil. eh, en negocios, pues no es tan fácil como lo pintan, pero es una de las maneras más fáciles porque un negocio como tal, que no es de propiedad, pero de vender y comprar, de trading, no estoy hablando de acciones, sino trading de por ejemplo, no sé, una cafetería, un restaurante, todo eso tiene sus complicaciones. Entonces no hay negocio perfecto porque cada negocio eh, tiene sus características, ¿vale?
Y desde dónde estoy hablando hoy, básicamente desde Suiza. Esto lo estoy grabando del lago Brienz, donde estoy con mi familia. El lago Brienz, si lo buscas, es un área espectacular y es un área que vinimos a descansar. Son unas vacaciones casi de 3 semanas que nos tomamos. Sin embargo, estoy haciendo algo de esto de trabajo porque me gusta, es lo que hago. Igual tengo una fecha que cumplir para poder hacer eh, esta presentación con mi gente de mercado, entonces me senté y lo estoy grabando. Pero ¿por qué te lo cuento? Porque idealmente cuando tú creas una empresa, tú decides si tú quieres crear una empresa para tener una empresa grande o quieres generar una empresa para tener un mejor estilo de vida y disfrutar con mi familia. La mía es la última, es estar con mi familia. Tengo una hija de 3 años eh, y me encanta estar con ellos viajando, disfrutando el tiempo, pero a la vez ser creativo y lograr hacer todo esto. En estas 3 semanas hemos estado en Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza es el destino principal, como te digo, 10 días recorriendo toda la región del Jungfrau Region, como se llama, Brienz, Interlaken y otras áreas. Y ha sido muy bonito, espectacular y siempre te ayuda a pensar qué es lo que quieres. Entonces, ojalá que tú puedas hacer lo mismo con dinero que se renueva cada mes y que tú miras tu celular y aparecen esos pagos allí. eh, pero para eso tienes que convertirte en un inversionista o en un mejor inversionista para lograr ese tipo de cosas. Entonces, ojalá que a través de esto lo puedas hacer. El inversionista versus quien solo empieza. La mentalidad es diferente, ¿vale? Yo cuando empecé veía una pared muy grande, pero esa pared, cuando tú identificas los pasos o escalones principales que tienes que pasar o que tienes que subir para atravesar la pared por encima o hacia un lado, como lo quieras atravesar, en vez de darte contra esa pared, te das cuenta que tienes que ir aprendiendo ciertas cosas y cuando ya eres un inversionista que tienes más manejo de esto, pero aún así mucho por aprender y ves hacia atrás, ves que todo es aprendizaje, todo es crecimiento. Tú no alcanzas tus metas, tú te conviertes en esas metas. Es algo que siempre digo en mis seminarios. Y eso es lo que veo yo hoy en día. Me he convertido en alguien que está disfrutando de esas metas, pero tiene que crecer más porque me falta mucho más. Entonces, eso es lo que quiero que veas. Que mires hacia 5 años atrás y mires todo lo que has crecido, lo que has mejorado. Y que mires 5 años o 10 años de aquí al futuro donde quieres estar y apliques lo mismo. Que lo que quieres lograr siempre está a tu alcance siempre y cuando tú estás dispuesto a crecer, ¿vale? O dispuesta a crecer. Entonces es muy importante. Ahora, puede que estés pensando que tú no creas que eres un emprendedor y la mayoría de gente no lo es. Pero para invertir en propiedad, tú empiezas con una, empiezas con otra y en el proceso te vas convirtiendo en un emprendedor si lo quieres hacer. O si no, inviertes en una, en otra y le das a alguien que te lo maneje y esa persona te da un reporte mensual sin que tengas que hacerlo, convertirte en un emprendedor como tal. Pero es importante que sepas en qué te estás metiendo y qué requiere esta inversión. Estarás pensando, Noel, pero tengo una historial de crédito mala, no van a prestar dinero para invertir. Créeme que lo he hecho con personas que tienen una historia de crédito mala y aún así le prestan para invertir, si lo que quieres es comprar, ¿vale? Solo que te van a castigar con un interés un poco más alto, pero aún así puedes conseguir quien te preste. En Reino Unido no solamente HSBC o Barclays, este tipo de bancos son los que te prestan, sino eh, hay muchos otros tipos de prestamistas. Y si esos intereses te funcionan con tu inversión, pues básicamente puedes hacer una inversión. No tengo dinero. Bueno, soy muy joven o muy viejo. Empecemos por esa. Yo he ayudado a gente que tiene 65 años a invertir en propiedad en el Reino Unido. ¿Vale? Y lo mismo que tienes que tener es 18 años para que te presten dinero. Entonces,
eso es una excusa que no funciona. No tengo dinero. Bueno, tienes que empezar por la base. Tienes que preguntarte por qué no tienes dinero, cuánto vas a necesitar y cómo vas a conseguir ese tipo de dinero o de dónde. Entonces, en inversión en propiedad tienes que tener en cuenta que hay dos tipos de capital, un capital intelectual y un capital financiero. Entonces el capital intelectual es algo que tú también puedes hacer que valga tanto como el capital de dinero. Y eso es parte de las estrategias que vamos a ver hoy. No tengo contactos. Te puedo mostrar maneras de empezar a hacer esos contactos y de crecerlos. Es muy importante que lo hagas. No tengo tiempo porque tengo hijos o tengo un trabajo. Bueno, excusas. ¿Por qué? Porque todos tenemos mucho tiempo para lograr hacer lo que tenemos que hacer. Levántate más temprano, acuéstate más tarde, busca la manera de organizarte, delegar un poco más. Eso es una excusa de que no tengo tiempo. De alguna manera tienes que buscar poder usar tiempo para tus tareas de alto valor. Eso es toda una estrategia, toda una técnica en sí, pero créeme que tú puedes sacar tiempo, al menos 2 horas diarias para que hagas tu proceso. No tengo experiencia, pues empezando se aprende. Por acá empezamos a aprender y luego poco a poco te mostraré maneras de cómo incluso puedes empezar a tener mucha experiencia, a empezar a conocer cosas críticas que necesitas que van a ser partes fundamentales de tu experiencia. Entonces tampoco es una excusa, tienes que empezar en algún sitio. Y de hecho este seminario es un muy buen sitio para poder empezar. Todos son excusas, ¿vale? El que quiere hacer las cosas tal vez no las logra, pero el que necesita hacerlas va a buscar una manera de buscarlo, ¿vale? Entonces es algo muy personal que siempre digo. Aquel que quiere puede que pueda o puede que no pueda, porque el querer no es suficiente. Cuando tú necesitas lograr algo, es ahí cuando la magia funciona, porque tu mente trabaja a un nivel mucho más alto. Entonces es importante tener esto. Te voy a dar un ejemplo. Este es John Monedero, es uno de los inversionistas con los que trabajamos. Él compró su propiedad, esta propiedad se compró por 112,000 libras. En este momento está alquilada en 1.500 libras y le deja más o menos unas 400 libras mensuales. Él, como todo colombiano, o muchos colombianos de hecho, estaba en España primero, luego se vino para acá, es un soldador, trabaja en soldadura en Londres y trabaja muy duro, es una persona muy paciente, muy disciplinado y les muestro un poquito de la propiedad que compró, que de hecho estaba lista para alquilar y que fue una muy buena compra porque está alquilada y no tocó sino hacer unas reparaciones. Creo que nos gastamos como 2,000 libras en reparaciones que tocaba hacer, que no habíamos visto. Por ejemplo, el baño tenía una ducha eléctrica que cada vez que abrían la llave de la cocina no había suficiente agua en la ducha, entonces eso hacía que saltara un fusible, entonces eso costó como 800 libras para arreglarlo. Pero siempre cuando compras una casa, aún así se vea perfecta, siempre tienes que tener un presupuesto para Bueno, mi gente, estamos aquí conociendo nuestra primera inversión, Claudia y yo, aquí en Liverpool. Somos alumnos de Noel y nada, muy contentos. Empezando de cero, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, pero orientados de la mano de un profesional. Así que nada, esta es la propiedad y vamos a darle caña para que esto funcione. Esta es la propiedad y vamos a darle caña para que esto funcione. Aquí ven como la propiedad está lista, solamente pues tiene algo de limpieza que toca hacer. Pero la propiedad tocó amoblarla, tocó poner algunas cosas, se puso en su sitio, camas, eh, pero no tenía humedades, no tenía nada, estaba perfecta para la compra. Entonces no tuvimos ningún problema, se compró, se arregló. eh, y como te digo, lo que obtuvo John es un activo listo para alquilar y ahora está funcionando para él. Entonces, ese tipo de cosas son posibles porque él creyó, tuvo la paciencia para hacerlo y aquí está en su proceso, ¿vale? Ahora, hay 3 secretos que quiero que discutamos en este seminario, 3 secretos muy, muy importantes.
Y el secreto número uno es que puedes empezar a invertir en el Reino Unido con realmente poco dinero y con dos herramientas muy baratas. Lo vamos a discutir un poco más adelante. El secreto número dos es que puedes hacer dinero sin comprar propiedad con al menos unas 8.000 libras más o menos y obtener que tu dinero de vuelta por ahí unos 2 meses, más o menos. Vale. Y el secreto número 3 es que puedes usar los fondos que creaste en el secreto 2 para comprar propiedad y generar altos retornos. Este seminario es acerca de esos 3 secretos para que hagas una escalera y puedas empezar desde abajo y te vayas hacia arriba en ese proceso. ¿Vale? Entonces, importantísimo, y vamos a explorar esos 3 secretos. Mucha atención. De nuevo, si estás usando tu celular y estás distraído, pon atención porque es importante que sepas esto. El secreto número 1. Mira, puedes empezar en propiedad con poco dinero y usando 2 herramientas muy baratas. ¿Cuáles esas? Esas herramientas baratas es tu tiempo, tu conocimiento, ¿vale? Y básicamente internet. Entonces solamente necesitas internet y tiempo. El asunto con las inversiones en propiedades es que cuando no tienes una cosa, probablemente muchas veces no tienes la otra. Entonces, por ejemplo, cuando tienes tiempo no tienes muchos recursos financieros, y cuando tienes muchos recursos financieros, a menos que estés muy avanzado, no tienes mucho tiempo. Entonces, esa es una balanza que debe funcionar y que debes tener en cuenta. Yo, ¿cómo empecé con este secreto? Yo empecé cuando ya conocía las reglas, ¿vale? Cuando ya sabía acerca de planeación, estudié mucho de planeación, de las estrategias, empecé a ver cómo aprendí de alguien más también cómo se buscan estas propiedades, cómo se encuentran las oportunidades, y lo que hice fue que para cada estrategia sabía cuál era la lista de chequeo que se debía hacer, y de esa manera empecé a ofrecer mis servicios a gente que quería esas propiedades, ¿vale? Entonces es muy importante, y la complejidad de esto en el Reino Unido hace que esto exista y que sea posible. ¿Por qué? Porque tú simplemente no puedes ir a comprar una propiedad y decir, aplico esto, esta es la estrategia que quiero usar. ¿Por qué? Porque hay muchísimas regulaciones con las que hay que cumplir. Entonces, tú antes de comprar una propiedad tienes que saber las regulaciones para que entiendas que sí te va a servir para lo que tú quieras. Y al saber eso, lo que puedes es ir a buscar propiedades y vender esas oportunidades para inversionistas que no tienen el tiempo de ir a buscarlas. Entonces, así aprendí yo, y hoy en día es parte también de lo que hago, encontrar casas para otras personas, y ellas pueden hacer sus proyectos si lo quieren, o yo puedo hacer todo el proyecto. Pero aquí lo que estoy haciendo es apalancando mi conocimiento, mi capital intelectual para generar capital financiero. Entonces tú también lo puedes hacer. Entonces, este es un ejemplo de una propiedad que conseguimos para un inversionista. Es una propiedad bastante grande que estaban vendiendo, y es una propiedad que cuando la encontramos, esta fue el video de la visita, es una propiedad que se ve en buen estado. La verdad es una propiedad que estaba habitada por el dueño, pero ya se quería un apartamento más pequeño, ya retirarse y estar tranquilo, y la estaba vendiendo de esta manera. Es una propiedad que estaba vacía, que estaba bien tenida. Sin embargo, para poder convertirla a la estrategia que queríamos convertirla, le faltaba bastante. Faltaba bastante, un cambio, tocaba hacerla. La propiedad se modificó en cierto aspecto, pero lo que le quería demostrar es esta propiedad. Para poder conseguirla para este inversionista teníamos que saber acerca de las regulaciones, la ubicación de la propiedad, acerca del tamaño, acerca de lo que se quería hacer, y acerca de todo lo que se podía lograr en esta propiedad. Y realmente funcionó, porque esta propiedad ya está reformada, ya está lista, está arreglada, y una cosa que quedó muy bonita, una propiedad que quedó muy bonita. Y por ejemplo, una de las razones por las cuales la compramos es por esto, porque la propiedad, por ejemplo, como puedes ver aquí, tiene un baño, o tenía un baño grandísimo, en la cual se podía hacer un cuarto como tal y se podía expandir como tal la propiedad. Entonces, muchos cambios que se hicieron con esta propiedad, muchísimos, pero buscamos es potencial,
y lo que se puede hacer con esto. Por esta propiedad, por buscarla, inspeccionarla, hacer todo el proceso para el inversionista, cobramos 2.500 libras. Esto es lo que nos ganamos por hacer este proceso. Entonces, es algo que tú puedes hacer, pero tienes que saber qué estás buscando, ¿vale? Entonces, mira esta propiedad. Uno de los cuartos más grandes que hay acá. Este cuarto se está alquilando en este momento por casi 650 libras, por ejemplo. Y ya lo voy a colocar un poco acá arriba para que veas también la parte de arriba. Un poco más del espacio que esta propiedad tenía. Aquí está. Entonces, eso es algo que te quería mostrar y un ejemplo muy claro, muy real de cómo puedes utilizar tu capital financiero, capital intelectual y tiempo para generar capital financiero. Esa es la manera que se puede hacer. Ahora, puede que estés pensando, hay demasiada competencia. Sí lo hay, pero pues es que no hay negocio bueno que no tenga competencia, ¿vale? Importantísimo. Y tú tienes que especializar en hacer las cosas bien hechas, hacerlas rápido para que esa competencia no te afecte tanto y crecer para que lo puedas lograr y puedas ser ganador. Pero la competencia realmente es algo bueno. Eso no va a funcionar en mi área. Bueno, pues depende en las áreas que estés funcionando. Acá tú, al conocer todo este proceso y aplicarlo, tú puedes ir a cualquier área que yo le llamo de alto crecimiento. Y esa área tú puedes aplicar esto, ¿vale? Incluso podrías trabajar según cómo lo gestiones y cómo lo mires, podrías trabajar a través de todo Reino Unido si conoces las áreas, o al menos Inglaterra, para especializarte en la planeación en Inglaterra. Entonces, no es una excusa y realmente en este caso, para este secreto número uno, lo que funciona es la disciplina, saber las reglas y ser consistente. Entonces es importante. Y hay un mercado global para esto porque hay mucha gente afuera invirtiendo en el Reino Unido. No soy bueno consiguiendo clientes. Bueno, increíblemente es la parte más difícil de cualquier negocio, conseguir nuevos clientes. Pero cuando uno no tiene capital financiero o quiere crear un negocio grande, esto se consigue a través de tu crecimiento. Vas a tener que buscar maneras en las cuales te debes asociar con alguien más o tú vas a crecer como negociante, como emprendedor, como empresario, para empezar a entender cuáles son las acciones que debes tener o debes tomar para conseguir estos clientes. Importantísimo. Si eres muy tímido o muy tímida, de alguna manera, si eres muy tímida, pero eres muy buena buscando, muy buena conectándote o buscando a través de páginas, servicios, creando herramientas para ese tipo de cosas, pues entonces buscas la manera de hacerlo. Cuando yo hablaba de que el que necesita es el que alcanza las cosas, cuando tú eres muy tímido, pero realmente necesitas lograr esto, vas a encontrar una manera. Y una manera, por ejemplo, es asociarte con alguien más que se haga esa parte correctamente. No tengo tiempo suficiente, te toca buscarlo de alguna manera. De nuevo, asociándote con alguien más o delegándolo vas a poder hacer, pero no es una excusa. Créeme, porque he tenido mucho tiempo estuve muchos años con tiempo restringido y aún así logré sacar el tiempo. Con hijos, con otro trabajo, con otras cosas, aún así logré sacar el tiempo. No hay dinero invertido en oportunidades, ya te acabo de mostrar una, 2.500 libras, puedes cobrar 3.000, otra gente está cobrando 5.000, dependiendo de lo que tengas, ¿vale? Entonces, si estás pensando en alguna de estas cosas u otro tipo de escenarios en los cuales no pueden funcionar, probablemente son excusas. Y por eso es que es importante que entiendas que esto viene desde la parte de trabajo, de la parte de tu necesidad y no simplemente lo que quieres lograr, ¿vale? Como puedes ver, es posible. Te lo acabo de mostrar y te acabo de mostrar un ejemplo real. Y puedes empezar con poco dinero usando tu teléfono, internet y el conocimiento de cómo funciona esto. Y te toca aprender, ¿vale?
te toca aprender cómo funciona para que lo puedas lograr. Pero eso requerirá una inversión más pequeña que, por ejemplo, comprar una propiedad de 500.000 libras. Entonces ya estamos hablando de que la barrera es más baja. Ya sabes que hay maneras de hacerlo donde la barrera es mucho más baja de lo que pensabas. Vamos a hablar del secreto número 2, que tú puedes hacer dinero sin comprar una propiedad con tan poco como 8.000 libras, por ejemplo, sin comprar la propiedad y obtener ese dinero de vuelta en 2 meses. Ese es el otro escalón del proceso, que no necesariamente tiene que ser el primer escalón, segundo escalón, tercer escalón, pueden ser los 3 escalones en paralelo. Normalmente funcionan juntos. Entonces, te cuento la historia de mis primeros ingresos pasivos. Yo, cuando estaba empezando, teníamos más o menos 8.000 libras. No, de hecho fue mucho menos en esa época porque fue hace varios años. Creo que fueron 5.000 libras más o menos. 8.000 libras es hoy en día más o menos algo que consigas pequeño, pero fue una inversión que pusimos en una casa que alquilamos y luego realquilamos por cuartos y que nos generó más o menos unas 5.000, 500 libras mensuales en el proceso, ¿vale? Hay algunas de estas propiedades que pueden generar 1.000, 2.000 libras, incluso si lo haces de esta manera, que es alquiler por cuartos o acomodación turística, puedes obtener mucho más. Y hay casos en los que tu dinero vuelve a los 12 meses y otros casos en que lo puedes obtener en 2 meses, dependiendo de tus números, y eso es lo que tienes que hacer que funcione en tu proceso. Pero es muy importante porque es usar el activo que alguien más es el dueño y tú lo controlas para generar activo, ingresos. Entonces es un activo que controlas, no es un activo que compras, pero lo controlas para poder generar ingresos extras. Esto se llama rent to rent o rentar para rentar, pero hay diferentes nombres para esto: rentar para acomodación turística, rentar para HMO, etcétera. Hay cosas diferentes que se hacen en el proceso, pero esta es la manera de hacerlo. Acá te muestro las fotos del apartamento que alquilamos, de ese apartamento como tal. Este apartamento tiene la cocina, tiene un cuarto, esto era la sala, se convirtió en un cuarto, esto acá en otro cuarto, y acá se puede ver, acá hay otro cuarto y tiene el baño como lo puedes ver acá. Este apartamento generaba más o menos 1.500 libras mensuales, como te decía, perdón, 500 libras mensuales netas, después de todos los gastos que quedaban en nuestro bolsillo para hacer esta inversión. Entonces, de nuevo, se puede. ¿Dónde estuvo la inversión en esta casa? Fue cambiar algo del amoblado se tenía, que incluso mirando de vuelta no debimos gastarnos tanto dinero en hacerlo, porque ya tenía muebles, podíamos hacer una limpieza, alquilarlo de esa manera. Pero al ser la primera nos enamoramos de la propiedad y nos gastamos un dinero, pero al final funcionó y nos generó muy buen retorno. Y ya luego por el COVID tocó retornarla. Porque después de hecho, no por el COVID, sino después del COVID, que subieron las rentas un montón. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, viendo ese secreto número 2 en el cual tú tomas un activo y lo aprovechas para generar un ingreso mayor y sacar un ingreso neto para ti, puede que estás pensando que no tienes dinero para empezar. Bueno, si utilizas el secreto número 1, puedes generar algunos o ingresos necesarios para empezar, o puedes hacer un plan de inversión de ahorro para poder empezar. Pero para que puedas empezar tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Entonces, de nuevo vamos al punto principal: es que tienes que aprender este negocio, qué es lo que estás haciendo y cómo funciona, ¿vale? Muy importante. Ahora, ¿qué pasa si no puedo realquilar la propiedad? En ese caso, te tocaría devolver la propiedad y pierdes tu depósito, ¿vale? Eso es lo que pasaría en ese proceso. Pero normalmente, con las veces que lo hemos hecho y con la demanda de renta, de propiedad de renta en el Reino Unido, se renta muy fácil estas propiedades. Si las coges en un lugar correcto, un lugar comercial con fácil acceso, en un sitio donde veas que hay diferentes casas para alquilar, lo podrás hacer, y esto hasta ahora por nosotros no ha sido un problema, para nada. ¿Qué pasa si los inquilinos no me pagan? Eso siempre es un riesgo en el proceso, ¿vale? Para los inquilinos tú siempre les pides un depósito,
Y normalmente tienes que aprender a quién le alquilas, haces los chequeos para que haya un menor riesgo de que no te paguen. Pero esto le pasa a todo el mundo y es parte de la parte de propiedad de inversión. Pero como te digo, haciendo los chequeos correctos, que es algo que tienes que aprender, pidiendo un depósito, incluso un seguro de alquiler, podrías hacerlo dependiendo de la estrategia, esto se reduce bastante. ¿Qué pasa si varias propiedades están vacías al mismo tiempo? Si ya tienes varias propiedades, quiere decir que ya estás mucho más maduro en este tiempo. Y lo que tienes que hacer es generar unos ingresos bases, un colchón, para que puedas tener 1 o 2 meses las propiedades vacías. Si tienes una propiedad 1 o 2 meses vacías en el Reino Unido es porque tienes, o en Inglaterra es porque tienes un problema serio en el cual tienes que pedir ayuda, porque normalmente no están vacías tanto tiempo. O estás poniendo el precio incorrecto, o tienes un problema físico de la propiedad, algo está pasando, pero pues ojalá puedas pedir ayuda rápidamente para que te den un punto de vista diferente. Ahora, no conozco abogados y agentes inmobiliarios. Te toca empezar a crear esas conexiones. Si estás en ceros, te toca empezar a crear esas conexiones. Si estás acá viendo esta presentación, ya tienes una, que soy yo. Y por ahí mismo vas generando otras conexiones. Muchas veces la barrera no es ni siquiera no saber, la barrera es el miedo. Y el saber que de pronto que te van a rechazar, la barrera que las cosas no van a funcionar, el miedo de que vas a perder algo de dinero. Ese miedo tienes que aprender a usarlo a tu favor. Y eso es parte de este proceso que estamos hablando. A pesar de todo, te digo que sí es posible. Que puedes hacer dinero en propiedad con más o menos unos 8.000 libras, por ejemplo, esas 8.000 libras si estás en Londres, y recuperando tu dinero de vuelta en 2 meses. Así fue como yo lo hice cuando empecé, básicamente. Pero la pregunta es ¿por qué te tienes que detener ahí? ¿Por qué no crear un portafolio que sea multimillonario, que consista de propiedades que tú controlas? O sea, no tienes que comprar necesariamente todas, sino que puede ser una parte que tú controles y otra parte que tú seas dueño o dueña. ¿Vale? Ahí es donde tu mindset, tu pensamiento, te empieza a jugar malas pasadas y empiezas a verte muy pequeño con respecto a tus metas, y eso es algo que tienes que romper. Tienes que lograr a que este tipo de cosas te funcione empezando desde tu mentalidad, y esa manera es como lo tienes que hacer. Entonces, lo que yo te decía al principio es que puedes usar estos 3 secretos, los fondos que creaste con el secreto 1, para generar altos retornos, ¿vale? Puedes generar fondos que usaste con el secreto 2 para generar altos retornos de inversión y convertirte en dueño de propiedad, ¿vale? Como te dije, es una escalera, es un proceso que lo puedes hacer. Te voy a mostrar un ejemplo de este, es Carlos Giraldo. Él ya tiene rent to rents, ya tiene service accommodation como tal, tiene su negocio también, pero ha generado muchos de esos ingresos y los usó para crear esta propiedad que todavía al grabar este video estamos... Hola, bueno, somos la familia Agredo Valencia. Esta es nuestra primera propiedad. Y este video lo acabamos de ver, que es el antes. Me alegra mucho poder mostrarles cómo en este proceso también. Pero, esa es la propiedad y van a ver en un segundo todas sus licencias, tienen las cosas bien hechas, y en eso es lo que estamos trabajando. Acá se le hizo un pastico para mantenimiento. Cada habitación con baño, entonces 6 cuartos a 6 baños. La propiedad se compró de un baño y 4 cuartos, y costó 6 cuartos con una inversión más o menos de 80.000 libras.
40. Pero miren la belleza. Qué espectacular esta casa. Y eso es como lo está logrando Carlos. Carlos está generando, esta propiedad está alquilada en 3.200 libras mensuales y queda ganándose más o menos 1.000 libras al mes en este proceso. Y cuando saque el dinero de la inversión, pues va a poder invertir en otra propiedad, que es una estrategia avanzada que se hace en propiedad. Ahora, puede que estés pensando con este proceso de no tengo acceso a constructores, arquitectos, abogados, esto es demasiado complejo, estabas pensando. Sí, es complejo, pero es que tú no empiezas por lo más complejo, tú empiezas por lo más sencillo y empiezas aprendiendo. Y empiezas con alguien que ya lo ha hecho para que te ayude. Esa es la manera que tú lo tienes que hacer. Ahora, puedes que no tengas las 90.000 libras que se gastó Carlos y las otras 60 que se gastó comprando la propiedad, 90 en reformar y 60 en propiedad. Mira que Carlos es el resultado de esta escalera que te digo. Ha trabajado muchísimo para lograr esto y para llegar al nivel en el que está. Y ha ido generando ingresos y ahorrando y ahorrando y ahorrando. Y de esa manera ha invertido en propiedad. Este activo que él creó es un activo que queda de por vida para sus hijos. De por vida. Completamente. Entonces es importante tener la visión para llegar a ese nivel. Ahora, si tú eres una persona que dice no me gusta el riesgo, pues mucho mejor aún el asunto, el entender que el riesgo viene de no conocer y de no tener un buen equipo de trabajo. De ahí es donde viene básicamente la mayor parte del riesgo. En parte porque propiedad es bastante estable, siempre hay cosas como el COVID que pueden afectar, pero el mayor riesgo en mi experiencia es tener mal constructores, es tener malos project managers, es tener malos asesores que no hacen las cuentas, que hacen cuentas alegres. Ahí es donde está el mayor riesgo. Y por eso tienes que en el proceso aprender a manejar y a conocer ese equipo. No sé cómo encontrar un buen negocio. Todo eso es parte del conocimiento del crecimiento que tienes que entender. Por estrategia hay ciertas cosas que tienes que hacer y que tienes que aprender. ¿Qué pasa si los constructores me roban? Me ha pasado. Y nos ha tocado asumirlo y seguir para adelante. Que no tengan que invertir en propiedades color de rosa, que es fácil, no. Es complicado, es complejo. Mucho más a estos niveles de inversión, de lo que estamos hablando. Y estos ni siquiera son los más grandes, pero incluso a eso es complicado. Pero es importante, de nuevo, que sepas lo que estás haciendo para que tu riesgo disminuya. ¿Cómo disminuye tu riesgo? Que sepas qué decisiones se están tomando y cuáles son correctas y cuáles no. ¿Qué pasa si no puedo encontrar financiación? La vas a encontrar porque hay muchos tipos de financiación para tu proyecto. Y tú tienes que tener esa financiación lista antes de hacer cualquier cosa. Entonces, eso no es un problema. ¿Qué pasa si el valor de las propiedades cae? Pues va a caer. La propiedad, como cualquier otro negocio, es cíclico, pero en el largo plazo ella incrementa o ha estado incrementando, especialmente en el Reino Unido. Entonces a eso es lo que jugamos. Normalmente esto es algo importante que tengas en cuenta, que normalmente se crea más valor y más riqueza en propiedad al tener esas propiedades a largo plazo que al tenerlas incluso generando pasivo, ingreso pasivo mensualmente. Entonces es importante. ¿Qué pasa si no quiero lidiar con constructores y abogados, etcétera? Para eso estamos nosotros u otra gente que te puede ayudar con el proceso. Tú tienes que poner capital, tienes que poner tus documentos y tienes que aprender, si estamos hablando de compras, en este tipo de nivel de inversión, ¿vale? Que es cuando ya tienes que hacer reformas, ese tipo de cosas. Pero si no quieres llegar a ese nivel, pues te quedas en una de las con los otros secretos donde es más fácil. Depende de qué tan lejos lo quieras llevar tú como inversionista. ¿Vale? Pero sí es posible. Eso es lo que te quería decir a pasar de eso. Puedes usar lo que vimos en el secreto 2, que es controlar para generar altos retornos y convertirte en un dueño de propiedad. Sí es posible. De nuevo, abre tu mente y entiende que esto sí es posible, sí se puede hacer. Y hay mucha gente que lo está haciendo.
Que no es fácil, pero es muy diferente a que no sea posible. Sin importar dónde estás tú, en qué parte del proceso estás tú. Entonces sí es posible. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos el secreto número 1, los fondos de ese secreto número 1, lo ponemos a funcionar en el secreto número 2, y esos fondos nuevamente generados en secreto 2 los ponemos en el secreto 3, puedes ir creando una escalera en la cual tú puedes tener éxito como un emprendedor, un inversionista en propiedad en el Reino Unido. Te hago esa pregunta. Con esos 3 secretos, si los aprendes y creces como inversionista, ¿tú crees que podrías tener éxito al invertir en propiedad en el Reino Unido? Se aprende el secreto 1, que es utilizando capital intelectual para crear capital financiero. Secreto número 2, controlando para generar ingresos adicionales. Y secreto número 3, que es ya siendo dueño. ¿Crees que lo podrías hacer? La respuesta es 100% sí, pero para eso tienes que tener tus bases fijas, tu constancia y todo eso que la gente no mira. La gente busca primero el dinero y no ese crecimiento personal para llegar allá. Pero es un conglomerado de cosas que tienes que tener para poder que funcione. Pero mi trabajo principal hoy, con esto que te estoy diciendo, es que entiendas que sí es posible. Entonces, la pirámide que yo te hablaba, de hecho, se ve así. Se ve lo que decíamos de rent to rent, ¿vale? Que es controlar y generar ingresos. Aquí en la base tú puedes colocar la parte de sourcing para aprender, pero entre más sepas, mucho mejor ese sourcing. Acomodación turística, HMOs, compraventa y desarrollador. Esto es una pirámide la cual te ayuda a crecer, ¿vale? Y a menos que tengas unos mentores muy grandes y un dinero muy grande para empezar por el principio, muchos comenzamos abajo. ¿Por qué? Porque nos equivocamos a menor tamaño y podemos hacer cosas más importantes, ¿vale? Ahora, te tengo 3 preguntas para ti. Lo que acabas de escuchar, ¿te emociona de que sí es posible? ¿Sí? ¿Te emociona que si te aplicas, si buscas la manera, si eres juiciosa en tu dinero, es posible, lo puedes hacer? Yo me emocioné muchísimo cuando vi este proceso, porque finalmente vi una manera de parar de decir inversiones solamente para los ricos y si se puede empezar en algún sitio a generar ingresos en propiedad. Sí se puede. Ahora, si te di mucha información, tranquila, porque es normal. Y eso que acá solamente te di la parte de arriba de la pirámide o del iceberg como tal, porque es mucha más información. Y especialmente en el Reino Unido lo hacen, parece que lo hicieran a propósito, complicar todo. Pero la parte complicada tú la tienes que aprender a manejar al crecer y saber lo que estás haciendo, ¿vale? Pero vamos a tener más tiempo para poder desglosar esa información, que tengas herramientas más sencillas y que lo puedas lograr. Pero sí es posible. Ahora te voy a pedir que me des unos 10 minutos para mostrarte algo que te quiero ofrecer de cómo podemos lograr y llegar allá, ¿vale? Muy importante y que le pongas mucha atención a esto. Y esto es una maestría de un día en inversión en propiedad en el Reino Unido. Es una maestría en la cual vas a estar 8 horas conmigo en un salón de clase cara a cara, ¿vale? Para poder ver esto, para poder ir a través de ejemplos, de herramientas importantísimas que hemos desarrollado, de manera tal que tú en un día puedas encontrar propiedades fácilmente y puedas vender esas oportunidades. Que entiendas cómo tienes que prepararte, que entiendas cómo las regulaciones causan una barrera grande si no las conoces y un riesgo grandísimo si no los conoces. Y cómo puedes tú como inversionista aprender a usarlas a tu favor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te quiero mostrar hoy, porque es muy importante y lo he manejado de esta manera porque he logrado condensarlo con herramientas que de hecho te voy a mostrar en un momento, para que entiendas que lo que normalmente se demoraría varias horas o días en
con algunas personas o con algunas estrategias lo puedes hacer en minutos con este proceso. Entonces, quédate conmigo, que te quiero mostrar eso en un momento. ¿Qué vas a obtener si vienes a esta maestría con nosotros? Maestría de un día cara a cara. ¿Qué vas a obtener y por qué es tan importante? Porque esto es un día, una maestría a nivel estratégico, con acceso rápido a la parte técnica, táctica, como te lo digo. Entonces, vamos a hablar de estrategia y vamos a hablar de tácticas. En estrategia vamos a hablar de mapas de inversión, cómo empieza desde el principio al final. Lo hemos creado de una manera que funciona y se entiende muy fácil, para que tú, si tienes experiencia o no tengas experiencia, lo puedas entender y lo puedas aplicar. No importa en qué nivel estás, en qué parte del proceso estás, lo vas a poder aplicar. Y créeme que las herramientas que hemos creado son fantásticas, son herramientas que tú usas, pones 3 números y te ayudan fácilmente a entender lo que está lo que estás viendo, y que mucha gente básicamente no tiene ni idea que esto existe, y que se mete en propiedad corriendo todos los riesgos del mundo. Y vamos a verlo a través de modelos de inversión en Buy to Let, HMO, Flips, que es compra-venta, etc. Créeme que lo hemos hecho de una manera absolutamente genial para que tú lo puedas entender. Ahora, ¿qué obtienes durante esta maestría? Empezamos contigo. Vamos a ver tu flujo de caja, vamos a ver tus números, vamos a ver cómo encontrar vendedores motivados, cómo te conviertes tú en un emprendedor, si así lo quieres, cómo encontrar tus criterios de inversión para que entiendas de qué se tratan estas inversiones, cómo ir formando tu equipo o qué tipo de personas necesitas en tu equipo, que es una área de alta rentabilidad, de alto crecimiento. Eso también lo vamos a ver en el proceso. ¿Cuáles son tus objetivos de ingreso? Vamos a hablar de la pirámide de inversión, parte en lo que tú acabas de ver, pero más completo. Vamos a buscar a ver cómo encontramos financiación para cada proyecto según la estrategia, que es muy importante en el Reino Unido. Y todo eso, toda esa información que vas a tener, te va a mostrar cómo invertir exitosamente. Es una pasada esta maestría en cuanto a cómo lo hacemos y las herramientas que te vamos a proveer para que tú las puedas utilizar, ¿vale? Estamos básicamente tecnificando la manera de hacer inversiones en el Reino Unido con herramientas súper poderosas que incluso tienen inteligencia artificial en el proceso que se está haciendo. Ahora, antes de mostrarte eso, déjame mostrarte 3 ejemplos en cuanto al proceso de cómo estos secretos se aplican. Esto es se llama un paquete de inversión de alguien, no soy yo, que está cobrando 3.000 libras por una propiedad en la cual él dice: mira, encontré esta propiedad, le hice los números, te cobro 3.000 libras, vamos a ver la propiedad, si te sirve y tus números sirven, esto más o menos es lo que te vas a ganar. Dice por ejemplo 2.000 libras en renta, 2.400 de depósito, 200 libras para un setup y projected income, esto es de service accommodation, más o menos unas 3.000 libras, 3.700 libras para acomodación turística. Pero esta persona está cobrando 3.000 libras por este conocimiento de encontrar la propiedad. Ahora, tú como tal tienes que asegurarte que estos números funcionen, ¿vale? Pero mira que básicamente es algo que está allí, que funciona, que otra gente lo está haciendo y que tú también lo puedes hacer aparte del secreto 2. El secreto número 2, por ejemplo, es una de las propiedades, te muestro un poco. Esta es una propiedad que se alquiló básicamente para otra para generar ingresos a través de service accommodation. Entonces esta propiedad se alquiló, se realquiló, se compró, luego se alquiló a alguien más y esa persona está haciendo service accommodation con esto. Entonces es una estrategia en la cual, por ejemplo, nosotros con una propiedad de nosotros se la alquilamos a alguien más para que la operara
Pero esta es un ejemplo del secreto número 2. Tú puedes ser esa persona que la alquiló para generar ingresos de una propiedad como estas, ¿vale? Entonces, este es el video de la inspección de cuando se compró, pero eso es un ejemplo de cómo puede funcionar esto. Y ahora, otro ejemplo, Warbreak, eso es una propiedad que se compró, a ver si se tiene acá. Sí, esta es una propiedad, de hecho es una propiedad mía que compramos, que estaba lista para alquilar en un buy to let, y lo que hizo fue que se rompió, y se convirtió en un HMO de 6 cuartos, 6 baños, y somos dueños, está generando dinero. Esta es la propiedad como se compró, cómo estaba, y esta es la propiedad como terminó, que se hicieron varios baños, varias propiedades, como pueden ver aquí, de varios cuartos con baños. Se hizo una extensión a la cocina incluso, y es una propiedad que hoy en día está generando casi 1.600 libras netas al final del proceso. Entonces, como puedes ver, es una propiedad que es muy bonita, con muchos baños, pero ya está al nivel de que somos dueños. Entonces, esta propiedad es 12 Warbreak Avenue, que de hecho, si quieres venir para Liverpool conmigo, la puedes ir a ver, al menos las áreas comunes, porque está toda alquilada. Entonces, la pregunta es, ¿esto va a funcionar para ti? La respuesta es, va a funcionar tanto para quienes estén completamente nuevos en el sector inmobiliario, acá en el Reino Unido, como para quienes ya han tenido éxito y que desean acelerar ese crecimiento de su riqueza, ¿vale? Sea la inversión de estrategias avanzadas. Básicamente va a funcionar, pero requiere que tú como inversionista te conviertas en esa persona que se merece ese éxito al crecer, al tomar decisiones correctas, al ser exitoso, al invertir en ti mismo o ti misma para obtener ese conocimiento que requieres y de disminuir el riesgo de esas inversiones que quieres hacer, porque todo empieza desde allí, de disminuir el riesgo a través de entender qué es lo que estás haciendo. Pero sí funciona para ti y tienes que abrir tu mente para dejar las excusas atrás y poder lograr este tipo de resultados. Entonces, ¿qué vas a obtener en esta maestría? Vas a obtener un día presencial completo conmigo, ¿vale? Y muy otras pocas personas, porque es una sala de estudio, es un seminario muy pequeña, para poder tener tiempo de calidad con cada uno. Y este día presencial normalmente costaría unas 2.900 libras, que es un día, como te digo, es un día presencial en el que estamos juntos, almorzamos juntos y estamos todo el día revisando estudiando un material cuidadosamente diseñado para darte unas herramientas y unos resultados muy buenos en muy corto tiempo. Entonces, muy importante. Te voy a dar un kit de mis libros de inversión que en total cuesta más o menos 399 libras. Son el libro de inversión en propiedad, libros de mentalidad, de crecimiento, libros de manejo de tu tiempo, libros de inversión, de otras áreas de inversión también. Entonces, una cantidad de información y una cantidad de herramientas que también te van a complementar en la base para que tú crezcas y te conviertas en ese inversionista que tienes que convertirte. Ahora, te vamos a dar 6 meses de acceso gratis a esta plataforma que tiene todas estas herramientas. Entonces, te voy a mostrar rápidamente algunas de esas herramientas a las que vas a tener acceso. Esta es la plataforma de la maestría de un día, y lo que vas a encontrar, por ejemplo, son, primero que todo, 3 herramientas importantísimas para que entiendas cuál es tu perfil de inversionista, cómo encontrar al menos 2 horas diarias de tu tiempo y cómo entender tus metas financieras para ti y para tu familia. Estas son 3 herramientas que vas a tener que hacer antes de la maestría, del día de maestría, para que vengas preparado o preparada. Pero también vamos a tener acceso, o vas a tener acceso a muchas herramientas
porque, por ejemplo, te voy a dar la más simple de todas. Te voy a mostrar que vas a hacer clic aquí, ¿vale? Y aquí vas a entender, por ejemplo, si vas a comprar un buy to let para alquiler familiar y tú, por ejemplo, dices, yo tengo que comprar una propiedad de 140, 120, digamos, ¿vale? Y cambia solamente eso, digamos, acá vas a tener los números de costos de compra, ¿vale? Que si no los quieres cambiar, esos son actualizados porque estas son las calculadoras que yo uso. Para que entiendas, por ejemplo, los costos de compra, o sea, que la inversión estratégica, el precio, los chequeos que tienes que hacer, que los vamos a explicar durante el seminario, los costos de compra, los costos de adecuación, el ingreso de la propiedad como tal que te va a dar y los impuestos que tienes que pagar. Eso también lo vamos a explicar, la parte de impuestos en la maestría. Y acá te va a dar un resumen de que, por ejemplo, para comprar esta propiedad, con todos los costos, vas a tener un presupuesto más o menos de 54.000 libras. Con una hipoteca de 450 libras y un ingreso neto después de impuestos de más o menos 343 libras. Mira que ahí en menos de un minuto hicimos un presupuesto con esta calculadora. Y lo vas a poder hacer con cálculos con estrategias más complicadas. Por ejemplo, los HMOs, hay una calculadora simple, una compleja, comprar un HMO ya listo, hacer cálculos de compra-venta. Por ejemplo, te muestro que está toda la información. Es muy diferente y el sistema te va a decir si realmente es algo que funciona o no, pero es algo que te vamos a explicar durante la maestría. De nuevo, colocas aquí cuánto te quieres ganar en el flip, si son 15.000 libras. Básicamente vas a buscar en cuánto puedes vender la propiedad y ya el sistema te va a decir en cuánto tienes que comprarla para que te funcione. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes. Vamos a ver qué más tenemos acá en este proceso. Vas a tener muchas herramientas, como vas a poder ver aquí, ¿vale? En las cuales tú, por ejemplo, una muy importante y muy fuerte que es de la que utilizamos es, si vas a hacer el tema de sourcing, tú lo que puedes hacer es, por ejemplo, le dices, tengo una propiedad en L4 0TJ, ¿vale? Tengo una propiedad por aquí cerca, ¿vale? Entonces, tú le dices, esa propiedad sirve para una estrategia, no sirve, el sistema te va a decir, si está en amarillo no te sirve, si está por fuera en amarillo sí sirve. Entonces, es algo interactivo que te va a poder servir para hacerlo, para buscar, identificar en qué área está esa propiedad. Entonces, es muy importante este tipo de herramientas que tienes, además de otras herramientas que vas a tener por acá, que por ejemplo son documentos específicos de inversiones que hemos hecho con datos privados de esas inversiones, números reales de cómo hacemos esas inversiones. Entonces, esto es parte de esta plataforma. Vas a tener 6 meses de acceso a esta plataforma como tal. Ahora, ¿qué más vas a tener? Vas a tener 10% de descuento sobre una inversión si haces con nosotros. Nosotros cobramos al menos 5.000 libras por un proyecto de inversión. Si tú lo vas a hacer con nosotros, te damos 10% de descuento allí, que es interesante, es bastante. También te vamos a dar 12 meses de acceso a las grabaciones del CIP. ¿El CIP qué es? Es el Mastermind que nosotros tenemos. Entonces, es un grupo que nos reunimos 2 veces al mes, en el cual damos clases y mostramos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que se está desarrollando. Y allí tienes acceso a muchas herramientas también. Déjame mostrarte. Esa es la plataforma del grupo de Mastermind. Y como puedes ver, primero lo que te quiero mostrar es que acá vas a tener grabaciones de casi 2 años de reuniones. Y son grabaciones de casos de estudio, lo que estamos viendo, que va a complementar muchísimo tu educación en propiedad. Todo esto está en español y lo puedes buscar. Pero aparte de eso, vas a tener, por ejemplo, herramientas como mentores de inteligencia artificial en cuanto a un experto en construcciones, experto en impuestos, experto en building control, experto en evaluación de HMOs.
aparte de otras licencias, mapas, muchísimas cosas a las que vas a tener acceso para que puedas convertirte en un inversionista que sepa lo que está haciendo. Muy importante tener eso en cuenta. Esto solamente, el valor de eso son más o menos unas 1.800 libras. Estos 12 meses de acceso a esas grabaciones y a esa información que puedes utilizar esto. Ahora, muy importante, que este grupo este seminario solamente va a tener 6 personas, máximo 6 personas. Y eso no tiene precio. ¿Por qué máximo 6 personas? Como te decía, porque no queremos tener 20, 30 personas a las cuales yo no le pueda responder sus preguntas. Con 6 personas estamos contentos de hacer algo que tiene muchísima calidad, de muy cerrado para poder tener esa calidad de preguntas y respuestas que se tienen. Y sobre todo para realmente hacer que las personas que vengan son las que tienen esa necesidad de salir adelante y de invertir en propiedad correctamente. Ahora, el valor total de estos serían 6.199 libras. Eso es lo que, si tú sumas todo este valor que te estoy dando, es más o menos lo que costaría todo esto. Y creo que más. De hecho, los números acá están por lo bajo, pero eso es lo que más o menos costaría hacer tomar una inversión de estas en cuanto a tu educación. Pero te lo estoy ofreciendo por 1.499 libras. Es un día con acceso a todas estas herramientas, a toda esta información, por 1.499 libras. Una cosa tremenda, de muchísimo valor, que puedes ver aquí en las herramientas, en la plataforma, de lo que vas a aprender, lo que vas a hacer, la manera, como te digo, que el seminario se ha diseñado para que entiendas paso a paso las implicaciones desde antes de empezar a invertir hasta el punto en el que tú llegas a pasar esos activos a tus hijos y saber qué es lo importante para poder pasarle esos activos a tus hijos. Todo eso es lo que vamos a ver de una manera que tú sepas la parte crítica de este proceso de ser inversionista en propiedad en Reino Unido y que de allí tengas un mapa para expandir hacia donde tú necesites expandir. Entonces, esto es tremendamente importante y es un valor altísimo que estamos generando en español para ti, para que entiendas. Además, algo que no tiene precio, vas a estar con otras 5 personas que están dedicadas a esto y que tienes como contacto tal vez para que hagas inversiones y te asocies. Este tipo de cosas siempre salen de aquí. Entonces, eso es lo que te estoy ofreciendo. Ahora, ¿cuál es tu obstáculo más grande en este proceso? Es que no te enfoques en las acciones más importantes, ¿vale? La idea por qué esto es de un día es porque así nos forzamos en mirar lo crítico y tú ya luego llenas de alguna manera con las herramientas que te estoy dando los espacios que te queden. Pero al hacer esto a alto nivel, que lo vamos a enfocar en cuáles son los puntos de control crítico acá en este proceso, tú puedes tener el éxito que requieres, ¿vale? Porque hay mucha información que puedes obtener en otra parte, hay mucha información que está regada, que está mal manejada, que solamente viene de la teoría. Esto es información que viene de la práctica, que nos ha costado sudor y lágrimas entender, y de esa manera es como funciona. Entonces tú, al enfocarte en las acciones más importantes, que por ejemplo es entender y saber qué es lo que estás haciendo con una educación que viene de la práctica, allí es donde tú vas a hacer una diferencia. Y conocer gente que ya lo está haciendo, o conocer gente que está en la práctica haciendo todo el proceso, allí es donde todo esto te empieza a dar resultado. Ahora, te hago una pregunta. Si pudieras crear un portafolio de al menos 3 propiedades en 2 años, ¿vale? Usando todo lo que te acabo de mostrar, ¿cuánto valdría eso para ti? O sea, unos 21.000 libras al año quizás. Eso es lo que nos genera la propiedad de Warbreak. Es lo que nos genera más o menos al año. La que te mostré, que convertimos en un HMO que genera 1.600 libras al mes, más o menos. Eso es lo que nos genera esa propiedad libres, netos. Y eso es lo que podrías estar generando para ti. ¿Cuánto pagarías tú por un portafolio de estos? ¿Cuánto? Por tener una propiedad que está generando ese valor por años y que incrementa con el valor de la inflación. Ahora, si respondiste a esto correctamente, 1.499 libras por este seminario, poderoso seminario,
que hemos estado meses trabajando para mejorarlo y para hacerlo bien hecho con herramientas profesionales que no vas a encontrar en ninguna otra parte. Esto no es un costo, esto es una inversión muy importante para tu proceso. Acá no solamente vas a convertirte en inversionista de propiedades, vas a entender las bases de cómo se maneja un negocio en este proceso. Ahora, antes de que me digas que no, te quiero dar una garantía total. Si tú vienes al seminario y no estás satisfecho con las herramientas, con la información, con las respuestas, con todo lo que hacemos ese día, tú puedes solicitar la devolución de tu dinero en 14 días. En 14 días te devolvemos tu dinero sin problema y básicamente pues ya tomaste el curso y eso es lo que es. Pero estoy tan seguro de que este seminario te va a dar mucho más que otros seminarios u otros cursos que puedas encontrar, que te doy esa garantía. Sin preguntas, sin complicaciones, sin letra pequeña, simplemente devuelvo el dinero o devuelve cualquier material que se te ha proporcionado, no tendrás acceso a las herramientas, que las plataformas y se te devuelve tu dinero. Básicamente, eso es lo que pasa. Esa es mi garantía total para este proceso. Ahora, te invito a que reserves ese cupo hoy mismo, porque solamente, como te digo, son 6 personas, ¿vale? 6 personas para este seminario de un día cara a cara presencial, con todas las herramientas impresas, libros, documentos, para que tú puedas escribir y te sientas tranquilo, en una ubicación muy central en Londres, en London Bridge, para que no tengas problema y lo puedas hacer. Como te digo, tienes un día presencial completo conmigo, un kit de libros de inversión, que es inversión financiera y crecimiento personal, 6 meses de acceso gratis a la plataforma, vas a tener 10% de descuento en un proyecto de inversión si lo haces con nosotros más adelante, 12 meses de acceso a las grabaciones del CIP, una plataforma importantísima junto con esta plataforma de la maestría que ya te mostré también, y un cupo solamente de 6 personas, o sea que esto va a ser VIP, ¿vale? Muy importante todo eso, pero no son 6.199 libras, ni siquiera son 1.499 libras. A las 3 primeras personas que la tomen, te va a costar, tu inversión será 1.199 libras. Solamente las primeras 3 personas de las 6, las siguientes 6 tendrán que pagar 1.499. Entonces es importantísimo que tomes acción ya, porque los cupos se acaban rapidísimo cada vez que hacemos esta maestría. Y la razón es esta, es el valor, la razón es el diseño, el valor es la experiencia que traemos a este proceso para que tú con nosotros puedas básicamente generar un mapa en el cual ya te puedes crear, te puedes convertir en un profesional de la inversión en el Reino Unido. Si no tienes las 1.199 libras, puedes hacer 3 pagos de 420 libras sin problema para que puedas hacerlo, ¿vale? Si tú tienes preguntas, como te dije, puedes venir a agendar 15 minutos con nosotros, pero ojalá sea cuando ya tengas este cupo reservado y listo con nosotros. ¿Cómo reservarlo? En el botón de abajo para que puedas tener este cupo y que puedas venir a tener un día que te va a cambiar tu vida, que te va a dar unas herramientas poderosísimas que están al día para que puedas buscar tus inversiones en cualquier parte del Reino Unido y que puedas generar unas bases de emprendimiento en las cuales tú puedas aplicar esto a otro tipo de negocios también, pero por ahora es inversiones en propiedad para que te pongas tu plan, creas tu plan de trabajo y sin excusas, sin decir que no puedes, sin creerle a esa programación que tal vez tengas o que traigas de antes, logres tú empezar tu proceso o acelerar tu proceso en inversiones en propiedades. Entonces son 1.199 libras para los primeros 3 que compren en el botón de abajo o 420 libras pagadas cada mes en 3 meses, una 420 hoy y luego el siguiente mes y siguiente mes para hacer esta inversión, ¿vale? Entonces
toma acción ahorita, no esperes después porque se te va a olvidar o te van a quitar los cupos. Y como te digo, es una maestría que yo personalmente he diseñado, he escrito, he arreglado para que puedas obtener un mapa que no vas a obtener en ninguna otra parte. Porque nadie explica esto de la manera que lo estoy explicando, teniendo en cuenta las estrategias, teniendo en cuenta las estructuras de inversión, teniendo en cuenta qué va a pasar con tus activos cuando tú ya no estés, teniendo en cuenta planeación, teniendo en cuenta calculadoras, teniendo en cuenta inteligencia artificial. Esto es muchísimo valor para lo que te estoy ofreciendo. Y créeme que esto en el futuro cercano lo voy a cobrar muchísimo más alto. ¿Por qué? Porque me parece que es un precio demasiado bajo cuando sé que hay empresas cobrando 15, 20 mil libras por este tipo de cursos para que tú lo tomes. Y encima de eso en español. Encima de eso en español. Entonces, importante que tomes acción en este momento si no lo has hecho. Entonces, muchas gracias por atender este seminario. Espero que hayas aprendido que sí es posible, que hay maneras de hacerlo. Y de esa manera podemos vernos pronto en el seminario con otras 5 personas. Que créeme que va a ser uno de los mejores seminarios a los que vas a asistir. Chao, chao.